¿Te cuesta entender lo que pasa en la misa? Te lo explicamos de forma sencilla. La misa es el sacrificio de Cristo que se ofreció a sí mismo una vez para siempre en la cruz. Es el centro de nuestra vida cristiana y la acción de gracias que presentamos a Dios por su gran amor hacia nosotros. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, un memorial, una aplicación de los méritos de Cristo. Tiene dos partes: la liturgia de la palabra, después de estar bien preparados por la petición de perdón de los pecados, y la liturgia eucarística, que es el ofrecimiento al Padre por parte de Jesús y nuestra, pues también nosotros somos hijos de Dios. Para saber aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la celebración eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella con reverencia. Aquí te ofrecemos la primera entrega de una muy buena explicación que puede ayudarte a participar mejor en este sacrificio. Primero, los ritos iniciales. El canto de entrada. Nos preparamos para comenzar la misa con el canto de entrada. Es un canto que nos une a todos, porque a la misa venimos personas de distintos lugares, culturas, edades, y cantamos a una voz, como un cuerpo que somos en torno a Cristo. Nos unimos para celebrar uno de los dones más grandes que Jesús nos dejó, la Eucaristía. La señal de la cruz. La misa empieza propiamente con la señal de la cruz y terminará también de la misma manera, cuando recibimos la bendición final. Hacer la señal de la cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. En el lenguaje bíblico, el nombre representa a la persona misma. Empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es solo mencionar el nombre de Dios, sino ponernos en su presencia. El acto penitencial. Puestos en la presencia de Dios, la Iglesia nos invita a reconocer con humildad que somos pecadores, porque como dice San Pablo, mi proceder no lo comprendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Algo así nos sucede a todos. Por eso, al empezar la Eucaristía, reconocemos humildemente frente a todos nuestros hermanos que somos pecadores. Y para pedirle perdón a Dios, usamos las palabras del ciego que oyó que Jesús pasaba cerca, y como sabía que no podía curarse a sí mismo, sino que necesitaba del auxilio de Dios, se puso a gritar en medio de la multitud: Señor, ten piedad de mí. Así, con confianza en la misericordia de Dios, rezamos también el Señor, ten piedad. A continuación, el canto del Gloria. En los domingos y solemnidades se reza este himno, que resume el sentido máximo de la vida cristiana: darle gloria a Dios, alabar a Dios no solo porque es bueno, o porque nos ayuda, o por las cosas que nos da, darle gloria por quien es Él, porque es Dios, nos ayuda a estar bien orientados, a afirmar que el sentido máximo de nuestra vida es Él. Le sigue la oración colecta. Este no es el momento en el que se pasa la limosna, eso viene después. Se trata de la oración colecta. Es el momento en el que el sacerdote invita a toda la comunidad a rezar pidiendo. Por eso, al empezar la oración, el sacerdote dice a todos: oremos, y extiende las manos en señal de súplica. Es el momento de recogernos todos en silencio y pedirle también al Señor por nuestras necesidades. Al terminar la oración colecta, todos nos unimos a lo que el sacerdote ha pedido diciendo juntos: amén. Se llama colecta porque es la oración que recoge las peticiones de todos, porque como dice el Señor en el Evangelio, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Y es una oración que nos une con la Iglesia toda, ya que en cualquier rincón del mundo donde se celebre la misa, ese día se pedirá por lo mismo. La segunda parte es la liturgia de la palabra. El Señor Jesús,
Antes de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre en la mesa del sacrificio, nos alimenta primero en la mesa de la palabra. A través de las lecturas vamos a escuchar directamente a Dios que nos habla a nosotros, que somos su pueblo. Las lecturas. La primera lectura está tomada de alguno de los libros del Antiguo Testamento. Es importante meditarlas, porque por estas palabras Dios fue preparando a su pueblo para la venida de Cristo, y también nos preparan a nosotros para escuchar a Jesús, ya que la primera lectura está directamente relacionada con el Evangelio que se va a leer. Después de la primera lectura se lee el Salmo. Los salmos siempre han sido una oración muy importante en la historia de la Iglesia, porque cuando rezamos con los salmos, rezamos con la misma palabra de Dios, palabras que Él pone en nuestra boca para que sepamos cómo pedir, cómo expresarnos. Con los salmos aprendemos a rezar, aprendemos a hablar con Dios, usando sus mismas palabras que se convirtieron en oración. La segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, de las cartas de San Pablo o las epístolas católicas o del libro de los Hechos de los Apóstoles o el Apocalipsis. Es decir, son los escritos de los apóstoles. Escuchamos la predicación de los primeros hombres a los que Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El Evangelio. En la primera lectura, Dios nos habló por sus profetas, en la segunda por sus apóstoles. Ahora en el Evangelio nos habla directamente por medio de su Hijo Jesucristo. Es el momento más importante de la liturgia de la palabra. Vamos a escuchar directamente a Jesús hablando, enseñando, curando. La palabra Evangelio significa buena noticia, y esta buena noticia no es solo un mensaje, es Jesús mismo, la mejor noticia que ha existido. Es un momento muy importante, por eso nos ponemos de pie, cantamos con alegría el Aleluya y el Evangelio es proclamado por el sacerdote. Lo escuchamos de pie, en señal de atención y de prontitud que queremos tener para seguirlo. Y al iniciar nos hacemos la señal de la cruz en la frente, la boca y el pecho, como diciendo que recibimos la palabra de Dios en la mente, la confesamos con la boca y la guardamos en el corazón. Y por último, la homilía. No basta oír la palabra de Dios, sino que también necesitamos que nos sea explicada de manera adecuada. Homilía viene de una palabra griega que significa diálogo, conversación. Es el momento en el que el sacerdote explica los pasajes proclamados para poder ahondar en ellos. Si en el Evangelio Dios nos habla por su Hijo Jesucristo, en la homilía nos habla por su Iglesia.